Saludos, estimados estudiantes. Vamos a ver dos ejemplos que corresponden al tema de la primera condición de equilibrio. Veremos el ejemplo 1, el ejemplo de aplicación número 1. Nos dice lo siguiente, ¿no? Si se sabe que las porciones AC y BC del cable ACB deben ser iguales, estime la mínima longitud que debe tener el cable para soportar la carga mostrada. Si el módulo de la tensión en este no debe exceder a 870 newtons. Entonces, en la imagen estamos observando, ¿no?, el cable, el cual nos dicen que en ese cable no debe haber tensiones mayores de 870 newtons, ¿no? Y entonces, de esa manera, bajo esa condición, nos piden que calculemos, entonces, cuál debe ser la longitud. Bien. Entonces, vamos nosotros a... Lo primero que vamos a identificar, ¿ya? Lo primero que vamos a identificar es, bueno, los cables. Esta es la parte, la porción CB del cable, la porción CA del cable, ¿no? Lo siguiente que debemos hacer es un diagrama de cuerpo libre, ¿no? Es decir, debemos dibujar las fuerzas que están actuando en el cable, ¿no? En este caso, en el cable CB hay una fuerza de tensión, ¿sí? Ahí estamos. Igualmente en el cable CA también hay una fuerza de tensión. Una vez que hemos graficado esas fuerzas de tensión, ¿no?, podemos colocarlo en el sistema de coordenadas cartesianas de esta manera, ¿no? Entonces ahí tenemos las dos tensiones y tenemos la carga que soporta. Entonces vamos a descomponer la fuerza de tensión del cable CB. Vemos ahí sus componentes. Notar lo siguiente. Aquí esto corresponde a un ángulo θ y, bueno, pues porque aquí es θ también. Entonces, esa componente opuesta al ángulo es F seno de θ, ¿no? Entonces ya tenemos una componente importante en el cable CB de la tensión. Igualmente en el cable CA vamos a descomponer la fuerza de tensión. Tenemos ahí una componente y aquí será otra componente, ¿verdad? Ahora, esta componente sería F seno de θ. Bien, entonces, podemos nosotros también indicar que las tensiones, ¿no?, ya indicábamos, las tensiones en el cable AC y tensión en el cable CB, además, ¿no?, son las mismas, ¿no? Porque los valores van a ser los mismos. Por lo tanto, vamos a considerar que las tensiones ahí vienen a ser F, ¿ya? Por ello que hemos descompuesto en función de F. Ahora, lo primero que vamos a hacer nosotros es aplicar la primera condición de equilibrio, ¿ya? Pero vamos a aplicarlo en el eje Y, ¿no? Ahí estamos. Aquí está la primera condición de equilibrio, sumatoria de fuerzas paralelas al eje Y igual a 0. Tenemos entonces, ¿cuáles son esas fuerzas paralelas al eje Y? Tenemos nosotros F seno de θ, ¿no?, y F seno de θ, la otra parte del cable. 2 veces F seno de θ menos 1200, que es la carga que soporta, eso debe ser igual a 0, ¿no? Muy bien, entonces, ¿cómo expresamos seno de θ, ¿no? Ya que la fuerza nosotros podemos reemplazarla, y reemplazaríamos por 870. Ese seno de θ debe quedar expresado en función a la incógnita que nos están pidiendo, que es básicamente la longitud del cable, ¿no? Entonces, si nosotros observamos ese triángulo que podemos de repente graficar aquí, ¿sí? De repente en esta parte podemos graficar un triángulo, ¿sí? Vamos a sacarlo aquí. Aquí es θ, ¿cierto? Este es el ángulo θ. La hipotenusa es L, ¿sí? Esta parte corresponde a 2,1 metros. Y por lo tanto, este cateto opuesto, aplicando la teorema de Pitágoras, sería raíz cuadrada de L cuadrado menos 2,1 elevado al cuadrado, ¿no? De esa manera. Entonces,
reemplazando tendríamos 2f, que f vale 870, y el seno de teta, que vendría a ser cateto opuesto, ¿no? Que vendría a ser cateto opuesto, sobre la hipotenusa. Entonces, tendríamos nosotros la siguiente expresión. Estamos observando que nos está quedando una ecuación de una sola incógnita. Por lo tanto, vamos a proceder a despejar esa incógnita, ¿no? Entonces, vemos que nos estaría quedando una ecuación pequeña, ¿no? Cada vez que despejamos, elevamos al cuadrado, en este caso, en esta parte, ¿sí? Elevamos al cuadrado, y de esa manera estaríamos obteniendo cuánto sería esa longitud. L, ¿no? Pero eso es solamente de una parte de la cuerda, no lo queremos de toda la cuerda, por lo tanto, la longitud del cable sería de 5,8 metros. Bien, vamos a un siguiente ejemplo, ejemplo 2. Te dicen, determine la tensión necesaria en los cables BA y BC para sostener el cilindro de 60 kilogramos que se muestra en la figura. Entonces, igualmente, lo primero que hacemos es un diagrama de cuerpo libre. Ahí estamos observando ya las tensiones, tensión en el cable BC, tensión en el cable BA y tensión en el cable que sostiene al bloque, ¿no? De masa o al cilindro de masa 60 kilogramos. Entonces, esas tensiones vamos a colocarlos en un sistema de coordenadas cartesianas. Ahí tenemos entonces las fuerzas, ¿no? Vamos a descomponer entonces la tensión en el cable BC. Tendríamos allí BC, coseno de 45, y la otra componente sería BC, seno de 45. Igualmente vamos a descomponer la tensión en el cable BA, ¿sí? Tendríamos entonces, bueno, aquí esta parte sería 4/5 de AB, y esta otra componente sería 3/5 de AB, ¿no? Bueno, AB representa la tensión en ese cable. Igualmente que BC, la tensión en el cable BC, ¿sí? Entonces vamos a trabajar en el eje Y. Vamos a aplicar la primera condición de equilibrio en el eje. Cuando aplicamos esta primera condición de equilibrio, nosotros ya conocemos, ¿sí?, que debemos nosotros sumar vectorialmente los vectores paralelos al eje Y, ¿no? ¿Cuáles son esos vectores? Por ejemplo, estos hay que sumarlos, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que nos quedaría? Nos quedaría 3/5 de AB más BC por el seno de 45 grados menos 60 por 9,81, ¿no? Entonces, recordamos, y todo eso debe ser igual a 0, ¿no? Entonces, ya hemos aplicado hasta aquí la primera condición de equilibrio. Recuerda nada más que este 60 por 9,81 corresponde al peso del cilindro, ¿no? Peso es masa por gravedad. Tener en cuenta eso siempre, ¿no? El peso, su fórmula es igual a masa por gravedad. Muy bien. Vamos a trabajar en el eje X ahora, ¿no? Entonces, en el eje X tenemos que sumar vectorialmente las componentes que se encuentran en el eje X. Entonces, ¿cuáles son esas componentes entonces para aplicar esa primera condición de equilibrio en el eje X? La siguiente, ¿no? Tenemos 4/5 de AB y BC coseno de 45. Muy bien. Entonces, despejamos AB y nos queda 0,88 veces BC. Eso vamos a denominar la ecuación número 2, y junto con la ecuación número 1 vamos a armar un sistema de ecuaciones, ¿no? Entonces, ¿qué más vamos a hacer? Ahí estamos. Vamos a reemplazar la ecuación 2 en la ecuación 1. Nos quedaría, ¿no? Ecuación 2. En la ecuación 1 nos quedaría de la siguiente manera, ¿no? Entonces, aquí ya nosotros hemos reemplazado la ecuación 2 en la ecuación 1, ¿sí? Donde hay AB, ¿sí? En esta parte donde había AB, lo hemos reemplazado nosotros por 0,88 BC, ¿no? Y aquí estamos observando eso, ¿no? Más BC, seno de 45 grados, menos 60 por 9,81 igual a 0, ¿no?
Ya, ahí lo tenemos ya reemplazado, ¿no? Y notamos que solamente tenemos nosotros que despejar BC de esa ecuación, ¿no? De esta ecuación ya despejamos BC. Al momento de despejar BC, estamos obteniendo que la tensión en el cable BC es 476,56 newtons y que la tensión en el cable AB, ¿sí? Reemplazando, es de 419,37 newtons. Bien, entonces ahí tenemos las tensiones que nos están pidiendo, ¿no? Entonces, lo que ha sido necesario es hacer un diagrama de cuerpo libre, ¿no? En el sistema de referencia que mejor podamos nosotros descomponer, y luego hemos aplicado la condición de equilibrio, ¿no? Sumatoria de fuerzas igual a cero. Bien, entonces si surgiera de repente alguna pregunta, entonces no duden en hacerlas a sus docentes. Muy bien, jóvenes, gracias por su atención. Nos estamos viendo en una siguiente oportunidad.